Nos vamos a la lección 31. Hay un punto muy importante, hermanos y hermanas, en cuanto a la vida cristiana. Sobre todo cuando nosotros queremos ayudar a gente que necesita liberación, esa gente tiene que estar en obediencia delante de la presencia del Señor. De otra manera, hermanos, si la gente está combinando, quiere bendición para su vida, quiere que las ataduras puedan ser rotas, pero no está en obediencia, de veras que ahí no va a pasar absolutamente nada, absolutamente nada. De igual manera nosotros los cristianos, que no necesitamos liberación, pero queremos, hermanos y hermanas, avanzar, ¿verdad? Querer la bendición del cielo. Pero si yo no estoy en obediencia, hermanos, es por demás que yo esté orando, porque Dios no nos va a contestar a nosotros. En esta noche quisiera, hermanos, llevarles a ustedes a lo largo de muchos versículos de la palabra del Señor. Nos vamos a estar viendo acá en la pantalla para que ustedes se den cuenta el lugar que tiene la obediencia, hermanos, porque Dios aprecia la obediencia y sin obediencia parece que la mano del Señor no se mueve. Entonces, si nosotros vemos ahí, hermanos, en nuestra lección tenemos la verdad central, y la verdad central en nuestro estudio es de que las bendiciones se alejan de la vida del creyente cuando el creyente no está en obediencia. Cuando éste anda por caminos de desobediencia o de pecado, hermanos, Dios no puede hacer absolutamente nada por esa vida. Eso lo tenemos que tener nosotros bien claro en esta noche, ¿verdad? Tanto para aquellos que necesitan liberación como para aquellos que viven la vida cristiana. Y tenemos un versículo a memorizar que es el Salmo 40, versículo 8, que nos dice ahí la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, o sea, la Sagrada Escritura, la palabra, la Biblia, está en medio de mi corazón, o sea, para obedecerla, para honrarla, hermanos. David sentía, hermanos, una bendición grande cuando él era un hombre obediente delante de la presencia del Señor. Así que, ¿qué es obediencia en términos cortos? La obediencia, hermanos, es escuchar. La obediencia es cumplir órdenes. La obediencia, hermanos, es prestar oído. Y nosotros los seres humanos, hermanos, estamos enfrente de dos situaciones. Estamos, hermanos, tenemos enfrente de nosotros lo que es la obediencia y tenemos enfrente de nosotros la desobediencia. El Señor ambas cosas nos las ha presentado a nosotros enfrente de cada uno, porque eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28. Ustedes no tienen que olvidar esa porción de la Sagrada Escritura. Porque allí, hermanos, la palabra nos dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Las dos cosas están enfrente de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir? Pero esa porción sigue adelante y dice: he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyereis la voz de Dios, si oyereis mis mandamientos, y la maldición si no oyereis mis mandamientos. O sea, una manera, hermanos, tan fácil, pero tan fácil para poder caer en maldición es desobedecer la palabra del Señor. O sea, hermano, estar en medio del pecado. Y esa palabra maldición no es una buena palabra, hermano. ¿Qué es maldición? La maldición, hermanos, es
o podrían ser los juicios divinos que pueden caer sobre una persona. Una persona que está bajo juicio, podemos decir que está bajo maldición. Una persona, hermanos, que tenga la presencia o la influencia de uno o de varios espíritus malignos, es una persona que está bajo maldición. Y también, hermanos, esto de maldición no es otra cosa que la ausencia de la bendición divina. Y si yo no voy a contar, hermanos, con la bendición del cielo, si yo no voy a contar con la mano del Señor, hermanos, qué difícil va a ser la vida para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, es un buen estudio que vamos a tener en esta oportunidad. Por lo tanto, una manera de comenzar a ser sabio es, hermano, comenzar a obedecer. Iniciamos con la obediencia, con comenzar, hermanos, a prestar oído a la palabra del Señor. Nos vamos a ahorrar una cantidad de problemas. Si usted se da cuenta, Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y ahí ellos comenzaron a tener comunión con Dios. Pero una cosa, y prácticamente, hermanos, solamente una cosa era necesaria. Dios no le dijo a esta pareja, tengan fe. No le dijo, sean humildes. No le dijo, ámense los unos a los otros. No le dijo, sírvanme. No, hermano, el mandamiento que Dios le dio a ellos fue un mandamiento de obediencia. Si usted lee, hermano, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y el 17, vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Y esta palabra, hermano, está en el segundo capítulo de la Sagrada Escritura. Vea a dónde el Señor está ubicando la obediencia. Al principio, hermano, de la Biblia, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, o sea, el día que tú desobedezcas, ciertamente vas a morir. Entonces, ese mandamiento de la obediencia, hermano, está en el segundo capítulo de la Sagrada Escritura. Y no está un poco antes, porque, hermano, el Señor estaba ocupado haciendo los cielos y la tierra y describiendo cómo el Señor en los días que estaba haciendo todas las cosas de este universo. Por eso no menciona la obediencia en el capítulo 1, pero ya en el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, hermano, ya les habla el Señor acerca de la importancia, hermanos, de la obediencia. Pero si nosotros nos vamos al último capítulo de la Sagrada Escritura, o sea, Apocalipsis capítulo 22, ya en el versículo 7, allí, hermanos, también el Señor está hablando de la obediencia. Lo habla a lo largo de la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice Apocalipsis 22, 7? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que obedece las palabras de este libro. Eso es lo que significa ese último versículo de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hermanos, la exigencia de la obediencia está a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Veamos, hermanos, ahora la obediencia en el Antiguo Testamento. Siempre, hermano, Dios exigiendo la obediencia a sus siervos. Así que en el Antiguo Testamento, si vemos nosotros el caso de Noé, Noé comenzó a vivir en medio de una sociedad verdaderamente perversa, una sociedad que se había corrompido de una manera grande, hermanos, y el Señor había planeado ya salvar solamente a la familia de Noé, porque era una familia justa, eran solamente 8 personas que el Señor iba a salvar en esa arca, porque todos rechazaron el mensaje de la palabra que traía Noé. Noé parece que predicó 120 largos años y nadie, hermano, nadie
se convirtió de ninguna manera, sino que siguieron sus propios caminos. Por tanto, el Señor le dijo a Noé: Noé, yo te voy a dar a ti instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones que le dio Noé, que le dio el Señor a Noé? Le dijo: Noé, vas a construir un arca. Esa arca va a tener 3 pisos. La madera la vas a calafatear por dentro y por fuera. Le vas a hacer una sola ventana arriba a esa arca y solamente una puerta a uno de los costados. Y la vas a hacer de madera de gofer. Solamente eso vas a hacer. Obedéceme. Haz como yo te digo, Noé. Y Noé comenzó, hermanos, a obedecer. E hizo, hermanos, esa arca tal como Dios se lo había dicho. En Génesis capítulo 6, versículo 22, usted ve ahí en la Sagrada Escritura, Génesis 6, 22, que lo hizo conforme, hermano, a la palabra que Dios había dicho. Vas a hacer esa arca de 300 codos de longitud, de 50 codos de ancho y de 30 codos de altura. Así exactamente lo hizo Noé. Por lo tanto, hermanos, el Señor hizo de Noé ese padre del nuevo mundo, el padre, hermanos, de una nueva sociedad que comenzó después de que todos murieron en el diluvio universal. Pero fue esto, hermanos, precisamente por la obediencia. Toda su familia se pudo salvar porque Noé, hermano, fue obediente. Así que, hermano, eso que nos vaya quedando grabado en nuestro corazón. ¿Quiere usted bendición de Dios? Pensemos en términos de obedecer. Obedecer completamente delante de la presencia del Señor a toda palabra que salga de su boca. En el caso, hermanos, de Abraham, nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Cuando estamos hablando de Abraham, también el Señor ahí está endosando la palabra obediencia. Y en Hebreos 11, 8 dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fíjense, hermanos, de que Abraham no sabía dónde iba, no tenía idea, estaba completamente desorientado. Él solamente comenzó a obedecer la voz del Señor y comenzó a salir con su familia sin saber hacia dónde se conducía él, hermano. Solamente por medio de la fe comenzó a caminar, pero obedeció. Y este hombre fue obediente en todo. En una oportunidad el Señor le dijo a Abraham: oye, Abraham, yo quiero que tú me des a tu hijo Isaac, me lo des en sacrificio. Ese hijo que tanto había costado que naciera, había esperado décadas y décadas para que ese hijo naciera milagrosamente. Ahora el Señor se lo quería quitar porque quería que se lo ofreciera en sacrificio delante del Señor. Sin embargo, hermanos, tal vez Abraham no entendía muy bien esta petición del Señor, pero este hombre, hermanos, comenzó a obedecer y comenzó a llevarse a su hijo Isaac hacia el monte, de manera que el niño llevaba la leña para hacer ahí un altar y sacrificar a Isaac. Llegó el momento, hermanos, cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, y ahí en ese lugar Abraham agarra ese cuchillo y lo iba a degollar al niño, cuando de pronto un ángel, hermanos, el ángel de Jehová, dice la Escritura. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se refiere, hermano, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová habla y le dice: detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora entiendo, le dice esa voz, que tú obedeces a tu Dios. Y hermanos, debido a esa obediencia que dice Génesis capítulo 22, versículo 18. Debido a esa obediencia de Abraham,
Le dijo el Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria al Señor. Ahí está la obediencia otra vez, hermana. Y óigame, lo que el Señor le exige a la gente en el Antiguo Testamento, nos la exige a nosotros en el Nuevo Testamento. Amén. Hermanos, eso es así. ¿Qué decir, hermanos, de otro siervo de Dios llamado Moisés? En el caso de Moisés, el Señor lo hizo subir a un monte, al monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí el Señor le mostró a Moisés un modelo. Le mostró, hermanos, el tabernáculo de reunión. Le mostró todos los utensilios que iba él a confeccionar para que sirvieran dentro del tabernáculo. Así que tal vez el Señor tenía una maqueta, tenía tal vez algunas cosas miniaturas, y le dijo: Moisés, así lo quiero exactamente como tú lo estás viendo. Por lo tanto, hermanos, Moisés comenzó a preparar todo eso que el Señor le había ordenado a él. Y Moisés comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y oiga lo que dice la orden divina con respecto a ese tabernáculo que tenía que hacer. Éxodo capítulo 25, versículo 40. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Fíjese, hermano, le está llamando a la obediencia. El tabernáculo y los utensilios del tabernáculo no lo vas a hacer como a ti te parece, lo vas a hacer como yo te he dicho, según el modelo que yo te he enseñado a ti. Así que, hermano, se quedó impresionado Moisés con esto que el Señor exigía. Y en Éxodo capítulo 39, versículo 43, después de cierto tiempo, Moisés, hermano, se fue a supervisar lo que estaban haciendo los demás. Y comenzó a supervisar, y dice ahí la Escritura: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que lo que habían hecho era conforme a lo que Dios había mandado. Así que lo que estaban haciendo, habían seguido, hermanos, exactamente las instrucciones. Y dice, hermano, ese versículo 43, vea lo que dice al final, que debido a esa obediencia, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo, hermanos? ¿Cuál fue la bendición? Hermano, Éxodo 40, 34, ahí está la bendición de Dios a esa obediencia de Moisés. Dice la Escritura: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Todos nosotros, hermanos, anhelamos la gloria de Dios. Todos nosotros anhelamos esa Shekinah de Dios. Esa gloria, hermanos, de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Nosotros quisiéramos, hermanos, ver esa bendición del cielo. Tenemos que saber una cosa: estas cosas son alcanzables cuando el pueblo de Dios, hermano, obedece delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que descubrimos, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros vemos con la obediencia de estos siervos? Moisés, un gran obediente. Abraham, de igual manera, no se queda atrás, obedeciendo al Señor en todo lo que Él dice. Noé, obedeciendo a Dios. Adán y Eva estuvieron obedeciendo en cierto tiempo, hermano. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué descubrimos con la obediencia de estos siervos? Que mientras Adán y Eva obedecieron al Señor, tuvieron una maravillosa comunicación con el Señor. Preciosa comunicación. Pero no solamente eso, hermanos, sino que en cuanto a Noé, por medio de la obediencia, Noé llegó a ser el padre
del nuevo mundo, de la nueva raza que nació después del diluvio universal. ¿Qué aprendemos de Abraham, hermanos? De que en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, porque, hermanos, fue un hombre de obediencia. Y de Moisés, hermanos, aprendemos de que la gloria de Jehová, hermanos, cayó en ese lugar precisamente porque se obedecía al Señor. Hermanos, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a la obediencia en el Nuevo Testamento? Allí, hermano, el Señor nos exige obediencia. A nuestros hijos tenemos que llevarlos a la obediencia, hermano. A toda persona que le testifiquemos tenemos que llevarle a la obediencia. Las personas que quieran salir de esos hoyos, de esos abismos, hermanos, si esa persona empieza a obedecer y se arrepiente, hermanos, Dios los va a bendecir grandemente. Pero la obediencia, hermanos, la vemos en el Nuevo Testamento. Recuerdan ustedes el Sermón del Monte, ¿verdad? En ese Sermón del Monte el Señor finaliza ese Sermón del Monte haciendo una alusión a la obediencia. Y en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, usted va a notar ahí que las palabras del Señor Jesucristo fueron estas: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, oiga bien, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Nosotros, hermanos, estamos escuchando palabra del Señor. Ahora, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos del templo, hermanos, nos vamos dispuestos a obedecer, nos vamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos ha hablado, o podemos seguir en las mismas cosas, en el mismo camino. Si fuera así, hermano, estamos perdiendo nosotros nuestro tiempo. Pero el Señor lo dijo claramente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Yo le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y fíjense, hermanos, sobre la roca. Hay gente que se pregunta, ¿qué es la roca? Normalmente hemos creído, hermanos, de que la roca es Cristo, y así es, hermano, y así es. Pero creo que aquí en esta porción no se refiere a la persona de Cristo, sino que se refiere a la palabra obediencia. Cualquiera que edifique su casa sobre la roca, o sea, sobre la obediencia, este será un hombre prudente. Van a descender la lluvia, van a venir los ríos y van a soplar las tempestades y van a golpear contra esa casa, pero esa casa no cae porque la casa está fundada sobre la roca. O sea, no cae esa casa, hermanos, porque ese creyente es un creyente obediente. Yo quiero darles a ustedes, hermanos, antes de seguir adelante, 4 fundamentos sobre los cuales usted tiene que edificar su vida cristiana. Número 1, hermanos, la oración. Número 2, hermanos, no olvide usted la Sagrada Escritura. No olvide estar yendo a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios, hermano, quiere hablar a su corazón. La oración, la palabra, son pilares, hermanos, sobre los cuales usted puede fundar la vida cristiana. Tercer lugar, el servicio a Dios. En cuarto lugar, la obediencia, hermano. Cuando usted comienza a edificar su vida sobre estas cosas, la vida suya va a ser una vida sólida. La vida suya, hermano, tiene realmente mucha esperanza y Dios le puede sacar a usted adelante con poder. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hay muchas bendiciones para aquellas personas que obedecen. Si nos vamos nosotros a Santiago capítulo 1, versículo 25, allí, hermanos, hay bendiciones debido a la obediencia. ¿Qué nos dice el versículo 25? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, o sea, y obedece a esa perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Vea, hermano, el Señor le está llamando bienaventurado a aquel que realmente, hermano, permanece en la palabra de Dios, obedece a la Sagrada Escritura, a todo aquello que el Espíritu Señor nos habla a cada uno de nosotros. O sea que el Señor, hermano, ahí le está diciendo a usted que lo va a prosperar en todo lo que hace, precisamente porque usted es una persona obediente. En segundo lugar, hermanos, Dios, y esto es lindo, hermano, al obediente Dios le va a responder sus oraciones. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 22? Primera de Juan capítulo 3, versículo 22 dice la Sagrada Escritura: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan al Señor. Entonces, hermanos, más claro, la Sagrada Escritura no nos puede hablar a cada uno de nosotros. Y también, hermanos, el Espíritu de Dios, para con aquel que es obediente, el Espíritu de Dios se va a comenzar a manifestar en su vida. Tal como le pasó, hermanos, a Sansón. Si usted lee el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25, ahí va a encontrar usted una escritura que se está refiriendo a Sansón. ¿Qué dice ahí, hermanos, de que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en la vida de Sansón? Pero ¿por qué, hermano, comenzó a manifestarse en la vida de Sansón? Ahí Jueces 13 nos da la respuesta en el versículo 14. Jueces 13, versículo 14 nos dice: porque Sansón dice, no beberá ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y oiga lo que dice la Escritura, y guardará todo lo que le mande. Y guardará todo lo que le mande. Hubo un tiempo cuando Sansón estuvo obedeciendo la palabra del Señor. Y cuando estuvo obedeciendo, los propósitos divinos se cumplieron en su vida y él estaba desempeñando un grande ministerio. Por lo tanto, hermanos, aprendamos. Me encanta mucho una porción que está en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que es una porción que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los primeros años del Señor Jesús, dice ahí la Sagrada Escritura que aunque Él era hijo, por lo que pareció, Él aprendió la obediencia. ¿Y qué dice a continuación el versículo? Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, hermanos, el Señor aprendió la obediencia y fue perfeccionado en esa obediencia, y debido a que logró perfección en esa obediencia, vino a ser autor de eterna salvación. Tuvo un poderoso ministerio. Por lo tanto, hermanos, sabemos de que la obediencia no se logra instantáneamente. Así como la santidad no la logramos instantáneamente. La obediencia, hermanos, nosotros vamos aprendiendo a obedecer. Vamos aprendiendo a dejar el mundo. Vamos aprendiendo a no decir malas palabras. Vamos aprendiendo, hermanos, a ser fieles al Señor poco a poco. Vamos aprendiendo la obediencia. Vamos creciendo, hermano, en la obediencia. Y aquella persona que se va ejercitando en la obediencia, que se prepare, porque Dios a usted le puede dar un ministerio poderoso. Le puede dar un ministerio poderoso. Entonces, volviendo, hermanos, a Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28, ya volviendo a esa porción, dice ahí la palabra del Señor: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición.
Fíjense que Moisés iba caminando con el pueblo hacia la tierra prometida, cuando de pronto recibió una orden del Señor y Moisés se paró con todo el pueblo en medio de dos grandes montañas. Una montaña se llamaba Gerizim y la otra se llamaba Ebal. Gerizim significa bendición y esa montaña era una montaña llena de vegetación verde. Había vida en ese lugar de Gerizim. Pero hermanos, en la otra montaña que estaba allí, esa montaña era solamente llena de rocas. Ahí no había agua, todo era estéril. Y ese monte Ebal estaba representando la maldición. Y entonces se paró ahí Moisés y le habló al pueblo y le dijo: he aquí, delante de ustedes está el monte Gerizim, o sea, la bendición, pero aquí está también Ebal, aquí está la maldición. La bendición si oyeres mis mandamientos, pero la maldición si no oyeres mis mandamientos. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas, hermanos, llenas de sabiduría, en el sentido, hermanos, de que no podemos estar trayendo ya maldición a nuestra vida. Nuestra vida tiene que comenzar a caminar, hermanos, con pasos rectos, conforme a lo que el Señor, hermanos, nos lo indique. Vayamos, hermanos, en ese camino de la obediencia, porque, hermano, usted se va a dar cuenta que las bendiciones del cielo serán sobre su vida. Serán sobre su vida. Usted no olvide este principio de la Escritura de la obediencia, hermano. No nos demos nosotros, qué decir, hermanos, espacio como para poder pecar, hermanos. No, tenemos que odiar el pecado en todo el sentido de la palabra, porque nosotros lo que andamos buscando es la bendición del cielo. Amén. Y a esas personas que usted quiera ayudar, hermanos, en liberación, tienen que llamarlos ustedes a la obediencia. Si no obedecen, hermanos, la maldición queda sobre sus vidas. Queda sobre sus vidas. Y nosotros, hermanos, si queremos permanecer en la desobediencia, quiero decirles que permanecemos nosotros bajo maldición. Y eso, hermano, creo que a nadie le gusta de ninguna manera. Gloria al Señor. Yo quisiera, hermanos, de que oráramos en esta oportunidad de esta manera. Quisiéramos, hermanos, llevar nuestra oración a la presencia del Señor, pidiéndole a Él, hermano y hermana, que nos ayude. A veces nos dejamos llevar, hermanos, por la carne, nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos dejamos llevar por la influencia del maligno. Es tiempo de vencer, hermanos. Es tiempo de vencer. No nos dejemos de ese enemigo. Él nos quiere destruir completamente. Yo quiero que oremos de esta manera. Yo les voy a dirigir a ustedes en una oración. Usted derrame su vida delante del Señor. Voy a pedir a los hermanos que me traigan también la canasta de las peticiones para que podamos orar por ellas. Hermana Sonia nos va a ayudar para orar por las peticiones que están ahí en el canasto, confiando, hermano, en que el Señor nos va a responder. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, llévanos, Padre, por los caminos de la obediencia, Señor. Hemos aprendido, Señor, de que la obediencia es la puerta, oh Dios mío, de la bendición grande, Señor. Entre la desobediencia y la obediencia, Padre, siempre que podamos escoger, Señor, obedecerte a ti, porque queremos, Padre, agradarte solamente a ti, Señor. No queremos, Señor, caer en la trampa de la maldición, oh Dios mío.
No queremos caer bajo el juicio divino de ninguna manera, Señor, ni mucho menos, Padre, dejar entrar a los espíritus malignos debido, Señor, a nuestra desobediencia, Padre. Padre de gloria, así como el Señor Jesucristo aprendió, Señor, la obediencia y fue perfeccionado en ella, así queremos, Señor, aprender a obedecer, Padre, y a ser perfeccionado en esa obediencia, Señor. Padre, queremos ser hombres sabios, mujeres sabias, porque el sabio obedece, Señor. Danos oídos para oír, para escuchar, para prestar atención, Rey, para cumplir todo lo que tú ordenas, Señor. Padre mío, tú vienes pronto, bendito Señor Jesús. Y cuando vengas, bendito Rey de gloria, que nos encuentres, Padre, en obediencia, que nos encuentres caminando como tú quieres que nosotros caminemos, con una docilidad, Padre, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Así como a Moisés, Padre, le mostraste el modelo del tabernáculo en el monte Sinaí, así tú nos has mostrado, Señor, un modelo, Padre, pero es un modelo de vida en el monte Calvario. Queremos ser como tu Hijo Jesucristo, Señor. Queremos imitar al Señor Jesús. Él es nuestro modelo. Queremos tener la mente, el sentir del Señor Jesús. Queremos caminar como el Señor Jesús camina, Padre. Queremos, Padre, que Él sea nuestro modelo de vida, Padre. Queremos ser como Él, bendito Rey de gloria. Perfecto en obediencia, y así queremos ser cada uno de nosotros. Señor mío, quita, Padre, cualquier espíritu de rebelión que esté en nuestra vida. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía se va de este lugar. Todo corazón, Dios mío, que no quiera quebrantarse delante de tu presencia, Padre, visítanos esta noche, oh bendito Padre Celestial. Visítanos, Señor, y trae, Padre, el bálsamo curativo, Señor, para las heridas de nuestro corazón, Padre. Todo corazón herido, todo corazón triste, Padre, todo corazón, oh Dios, que necesita, Padre, de ese ungüento divino, tócalo en esta hora, bendito Padre Celestial. La gracia tuya, Señor, esté con cada uno de nosotros, Padre. Bendito, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Sí, Señor, tú eres bueno, Padre, y estás con nosotros en esta hora, Señor. Y tú conoces, Señor, la necesidad de tus hijos antes de que te pidan. Dice tu palabra, Señor. Y tú estás con tu oído presto para escucharnos, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor, y responde, Señor, a la petición de tu hija, de tu hijo, Señor, del que clama, Señor, por ese hogar que está siendo destruido, Señor. Tú tienes poder para restaurar. Tú eres el restaurador, Señor. Reclamamos esos hogares, Señor, restaurados, Señor. Tú, mi Dios, que tienes poder, mi Dios, para restaurar, hazlo ahora, Señor. Mire ese hombre, esta mujer, Padre, adolorido, Señor, quebrantados por el sufrimiento. Tú eres poderoso, mi Dios, para deshacer ese sufrimiento, ese dolor en el alma de mi hermano y de mi hermana, Señor. Esa tristeza, Señor, por la contienda, por el pleito en ese hogar, Señor. Tú eres el único que puede obrar, Señor, en el corazón del hombre. Examínalos y lávalos en esta hora con tu preciosa sangre. Si tú eres, mi Dios, el que conoce nuestro corazón, el que
tiene poder para limpiarle, Señor. Pasa tu mano divina, Señor, y saca de él todos esos estorbos, Señor, esa contienda, ese pleito, en el nombre de Jesús, Señor. Mira ese hijo rebelde, esa hija, Señor, desobedientes a nosotros. Si no nos obedecen, si no te obedecen a ti, ¿cómo podrán obedecernos, Señor? Pero tú, mi Dios, tienes poder para traer ese hijo rebelde a ti. Atráelo, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Atráelo, tócalo, Espíritu Santo, donde quiera que se encuentre ese hijo, Señor. Oh, Señor, que se ha entregado, Padre, a la pornografía, al alcohol, Señor, a la droga. Sácalo de ese pozo de desesperación, Señor, y dale un espíritu de obediencia a ti primeramente, Señor. Glorifícate visitándolo, Señor. Estamos clamando y orando a favor de estos hijos, Señor. Orando, Señor, a favor de esa hija rebelde, esa hija, Señor, que no quiere venir a ti, Señor. Glorifícate, Señor, y levanta, Señor, levanta esa hija rebelde, ese hijo rebelde. Obra tú, mi Dios, porque los hogares, la familia, tú la instituiste con un propósito para que la sociedad no se descarrilara, Señor. Pero el enemigo, Señor, ha venido a robar, Padre Santo, la familia, destruyéndola, Señor, dividiéndola. Pero tú, Señor, eres poderoso para deshacer toda obra del diablo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, reprendemos las obras del diablo, Señor, en la familia, en esa familia salvadoreña, en esa familia que se congrega, Padre. Escucha el clamor de tu Hijo, escucha a mi hermano y a mi hermana, Señor, esa plegaria por sus hijos, por su hogar, por esta familia destruida, porque tú tienes poder para traerlos uno a uno, Señor, así como reuniste a tu pueblo, así vas a reunir las familias, Padre, porque eres el mismo de ayer. Tú estás con nosotros, Señor, y el enemigo no tomará ventaja, Señor, porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién contra nosotros? Si tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, no temeremos lo que el hombre pueda hacernos, porque tú vas delante y tú abres caminos, Señor. Tu callado nos infunde aliento y sabemos, mi Dios, que tú no nos fallas, porque eres fiel, eres verdadero, eres el mismo de Dios de Abraham, eres el Dios que abrió el mar rojo, Señor, y tu pueblo fue libre, porque tú tuviste misericordia, porque tú enviaste, Señor, aquel día a Moisés, aquel sitio, Dios mío, donde estaba cautivo, y levantaste ese caudillo, y ahora, Señor, tenemos un Cristo que nos libera, un Cristo que nos ama, que nos sana de toda enfermedad. Él sana ese cáncer que está ahora estorbando a mi familia. Él sana ese cáncer que está destruyendo a esa mujer, a ese hombre en esta cama, porque Él es el sanador y Él conoce la enfermedad y la quita, porque eres tú, Señor, el que obra. Tu brazo se extiende hasta donde está esa llaga podrida y la rompes, Señor. Tú la sanas, tú eres el sanador, Señor. En la cruz, en esa cruz llevaste nuestros pecados, llevaste nuestra enfermedad. Por tu llaga fuimos curados, y todo cáncer, toda gastritis, toda enfermedad de los huesos, toda osteopenia se va ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tú eres el que sana. Así como lo hiciste en los días antiguos, tú eres el mismo ahora, Señor. Tú no has cambiado, y tocas toda llaga del alma, esa tristeza y esa depresión que ha llegado a mi hermano enfermo, porque hay esperanza en ti. Tú tienes el poder, nada sucede sin que tú lo permitas, y tú eres nuestro sanador. Tú estás con nosotros. Tú, Señor, no nos dejarás, no nos desampararás. Si tu palabra dice claramente que muchas serán las aflicciones del
justo, pero de todas ellas tú nos sacas adelante. No temeremos, porque eres tú, mi Dios, quien guiará nuestros pasos, quien pondrá en nosotros ese hacer y ese querer. Y en tu nombre, Jesús, en tu nombre levantamos nuestros ojos a ti, sabiendo que de ti viene el amplio socorro, y tú eres quien nos ayudará, tú eres quien irá adelante, tú eres, mi Dios, quien levantará bandera, Señor, en ese problema financiero. Tú levantarás bandera en ese problema, en ese trabajo, allí, Señor, donde mi hermano tiene problemas, mi hermana tiene un problema en el trabajo, pero tú llegas, Señor, y tú le das gracia delante, Señor, de sus angustiadores, porque así lo dice tu palabra, que tú aderezarás mesa delante de nuestros angustiadores, y que ningún arma forjada prosperará contra nosotros, Señor. Lo creemos porque sabemos que tu palabra es verdad, que es vida, que es medicina para nuestra alma, para nuestros huesos, Señor. Y tú estás aquí, porque donde dos o más se reúnen en tu nombre estás tú. Paséate, Señor, paséate en cada rincón de este lugar y toca a mi hermana, Señor, tócala, que sepa que hay esperanza, que tú tienes un propósito, que no hay casualidades, porque nuestra vida te pertenece. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, Señor, pero la fe, Señor, la fe, Padre Santo, nos ha faltado, pero tú eres grande y poderoso, Señor, para aumentarnos esa fe y para darnos la victoria en el problema que tenemos, Señor, sea financiero, sea de salud. Tú estás tocando esa vida, Señor. Eres el proveedor, Señor, dueño del oro y de la plata, Señor. Y tu palabra, Señor, nos infunde aliento y nos dice claramente que la riqueza del impío ha sido reservada para el justo, para el que te busca, para el que confía en ti, Señor, porque tú no nos dejas solos, no nos desamparas, Señor. Si tú eres el mismo de ayer, el proveedor, el que cuidó a su pueblo en el desierto, el que lo alimentó, le dio calzado, le dio ropa, y no lo dejaste hasta llegar a su tierra prometida, Señor. Y sabemos, mi Dios, que aunque venga la tormenta, tú nos harás levantar águilas como el águila, que aunque la tormenta, Señor, está puesta, Él camina sobre la tormenta, Él vuela sobre esa tormenta, porque va a desaparecer, porque tú eres, mi Dios, quien tiene el control. Eres el soberano, el omnipotente, y el que deshace toda obra del maligno. Y nada podrá, Señor, contra nosotros, porque nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones, y que comamos cosa mortífera y no nos haga daño, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si eres tú nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor, rompe esas barreras, mi Dios, y todo aquello que nos ha estorbado, Señor, porque tú eres, mi Dios, quien levantará bandera y quien nos ha dado esa victoria. Tomemos esa victoria en el nombre de Jesús. Tomamos la victoria sobre el problema, porque tú vas delante, Santo, Santo. Eres Rey, eres soberano y estás con nosotros. Y sabes, mi Dios, las necesidades de este pueblo, Señor. Sabes y conoces las necesidades que hay en este lugar, mi Dios. Toma tú, mi Dios, en tus manos todo problema y resuélvalo, Señor, porque usted nos hará descansar, Señor, porque es usted, mi Dios, el que tiene el poder. Gracias por es que tú, mi Dios, tienes cuidado de tus hijos, y porque estás obrando, Padre, en cada petición que han puesto mi hermano y mi hermano, que esa fe sea honrada por ti, mi Dios, porque tú, Señor, conoces ese problema y tú lo vas a resolver, Señor. Tú sabes, mi Dios, quién la escribió y con qué intención la puso, y vas a responder en público, Señor, porque cada situación
está en tu mano y porque tú, Señor, tienes el control, Padre, y no debemos, Señor amado, confiar, Padre mío, que el hombre podrá hacerlo todo, porque tú eres mi Dios, el todo del todo. Fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias, amado Trabajo Santo. Estás aquí, Señor. Glorifícate en mi hermana, en mi hermano, Señor. Mira su necesidad. Tú eres el pronto auxilio, el amplio socorro. Que ninguno, Señor, nos vayamos contristados, tristes, Señor, porque sabemos que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión y no nos moveremos, Señor, porque tú eres quien dirige nuestros pasos. Derrámate en cada uno de nosotros. Derrámate, Señor, llevándonos, Señor, con bien a nuestros hogares, apartando todo peligro, y que tu bendición sea, Señor, en cada hogar aquí representado, en cada familia, Señor, en este lugar, Padre, en la congregación, Señor. Levanta esta congregación, mi Dios. Rompe, Señor, todos los esquemas que el hombre ha puesto. Glorifícate e inúndanos con tu presencia, mi Dios. Inúndanos, Santo de Israel poderoso. Espíritu Santo, estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí para derramar tu bendición y llevarnos con tu paz, Señor, con tu paz, Señor, y confiando en que todo esté en tus manos, y no temeremos, Señor. No temeremos, Señor Jesús. Bendice cada hermano y cada hermana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque vamos con tu paz y tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús.